Bienvenidos a un nuevo módulo. Esta semana vamos a tratar de dar un cierre a este tema tan largo que fue la evaluación hemodinámica a través de la ecocardiografía de los pacientes inestables. Y para esto vamos a empezar con esta clase que trata de resumir e integrar la información que fueron obteniendo en las últimas 3-4 semanas. Vamos a ver todos conceptos ya explicados, pero en forma, como decíamos recién, integrada y concisa. Lo que vamos a intentar hacer entonces, como vieron en las clases anteriores, es a través de la ecocardiografía interpretar los tres pilares de la función hemodinámica de un paciente, que son la función sistólica y el gasto cardíaco propiamente dicho, para interpretar si hay o no alguna causa cardíaca o cardiogénica directa del shock, la función diastólica y el estado de precarga para tratar de entender cuál es la capacidad diastólica y el llenado de ese ventrículo, para tratar de interpretar si hay o no algún componente hipovolémico en la causa del shock, y por último, tratar de predecir a través de información ya no estática sino dinámica la respuesta a volumen que puede presentar ese paciente o ese corazón en ese momento. Vamos a empezar entonces con la primera, que es la capacidad sistólica. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es desde todas las vistas que conocemos, principalmente la paraesternal con el eje largo y el eje corto y la apical con el 4 y el 2 cámaras, ver globalmente la anatomía de ese corazón y sobre todo la función de ambos ventrículos. Ver si hay una capacidad contráctil conservada, ya empezar a ver si hay mucha patología preexistente o no, ver si los ventrículos tienen algún grado de dilatación o si son normales, si están hipertróficos, etc. Luego de hacer una evaluación global, visual de ambas cámaras, vamos a empezar a medir algunos parámetros que ya fuimos mencionando en las semanas anteriores. El primero es intentar medir numéricamente alguna estimación de mi grado de contractilidad. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con una fracción de acortamiento clásica por el modo M, ¿sí? Desde el paraesternal eje largo, pasando el modo M por el nivel ventricular y midiendo el diámetro de fin de diástole y el diámetro de fin de sístole y haciendo diámetro diastólico menos histórico sobre diastólico por 100. Recordando que una fracción de acortamiento por modo M es normal cuando es mayor a 28%. Y la otra forma es hacer la fracción de acortamiento pero por área. Eso se hace desde el eje corto, ¿sí? Se frena la imagen en fin de diástole, se dibuja el contorno endocárdico, se frena la imagen en fin de sístole, se vuelve a hacer lo mismo y se hace área diastólica menos área sistólica sobre área diastólica por 100. Y en este caso el valor es normal cuando es mayor a 35%. Independiente de estos valores numéricos, como decíamos en la filmina anterior, si yo veo un corazón como este, ya sin hacer ningún cálculo, asumo y veo que tiene una función sistólica conservada. Además, tanto el 4 cámaras, como el eje corto, como el eje largo, nos sirven para ver si hay algún trastorno segmentario de la contractilidad y ya empezar a pensar que puede haber alguna contribución a la inestabilidad hemodinámica por parte cardíaca, ya sea por un infarto previo o un infarto actual, o alguna otra patología que genere un trastorno de la contractilidad regional. Otra forma de interpretar cómo está la capacidad contráctil de ese corazón es, como ya vieron en otras clases, a través de la velocidad de desplazamiento miocárdico en la sístole. Eso se hace con el Doppler tisular,
se pone el Doppler pulsado con los filtros tisulares sobre el miocardio en el anillo mitral, tanto septal como lateral, y se ve cómo se desplaza ese miocardio en el tiempo a través de la función tisular del Doppler. Si esa onda S tiene un pico mayor a 8 centímetros por segundo, entonces hablamos de que la contractilidad, o por lo menos la velocidad de desplazamiento, está conservada. Por último, más allá de todas estas estimaciones, me olvidé de mencionar obviamente el clásico Simpson, que sería la fracción de acortamiento pero volumétrica, que se hace clásicamente el biplano en 4 y en 2 cámaras, que también lo han visto en clases anteriores. Entonces, ahora sí, como decía, habiendo ya visto la estimación de la función sistólica, ya sea por fracción de eyección, fracción de acortamiento o simplemente a ojo, al ver la contractilidad de las caras y global de mi miocardio, lo que voy a hacer es calcular propiamente ahora sí el gasto cardíaco. Y lo que más me importa en este sentido del gasto cardíaco sería directamente el volumen eyectivo sistólico. ¿Cómo hacíamos esto? Como recuerdan, medíamos el tracto de salida en el eje largo paraesternal izquierdo y luego con el pulsado a 2 centímetros por arriba de la apertura de la válvula aórtica, es decir, en el tracto de salida, medíamos el VTI subaórtico. Multiplicábamos el VTI por el área de sección, sería 25, que es el VTI en este caso, por el área de sección, que es pi por radio al cuadrado, el radio de 2.1 es de diámetro 2.1, radio 1.05, 3,14 por 1.05, por 25 de VTI, 86 mililitros. Y además lo multiplico por la frecuencia cardíaca, que en este caso era de 54, tenemos 4.6 litros por minuto. Repito, lo más importante es el VTI subaórtico. Podemos medir el diámetro del tracto de salida o asumir un diámetro fijo de 2.1 para todos los pacientes y guiarnos solo por el VTI, ¿sí? Si el VTI es mayor a 18, entonces el gasto cardíaco seguramente esté conservado. Si el VTI es menor a 13, seguramente hay un componente cardiogénico en el shock. Y entre medio depende de cada paciente y la frecuencia cardíaca que estemos manejando. Luego de evaluar la capacidad sistólica, vamos entonces a evaluar la capacidad sistólica. Y eso lo hacemos también en un principio desde la simple visualización de mi corazón, del corazón del paciente del estudio, y vemos, por ejemplo, si el corazón es un corazón como este, que ya a priori lo vemos que está dilatado. Bueno, obviamente, hablando de función diastólica, está muy alterada, pero sin duda que está dilatado. El volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole están muy dilatados. Se ve que es un corazón que no se vacía bien, que está lleno, ¿sí? Y que además se trata de un corazón enfermo y patológico. Esto ya nos empieza a orientar a que es muy probable que la capacidad diastólica esté obviamente alterada. No es lo mismo el volumen de fin de sístole que veíamos antes y el fin de diástole que este, por ejemplo. Vean acá cómo se cierra completamente la cámara izquierda en fin de sístole y en fin de diástole no está dilatada. Ahora este corazón, acá también vemos lo mismo, en fin de diástole no está dilatado, en fin de sístole se cierra casi completamente. Ahora, fíjese que es un corazón muy hipertrófico, entonces esta capacidad diastólica puede estar alterada a pesar de que yo tenga estos volúmenes de fin de diástole y de fin de sístole. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta el espesor también. No es lo mismo la capacidad de relajación y la capacidad de dilatación que tiene un ventrículo con severa hipertrofia como este que la que tiene un ventrículo normal y adelgazado o fino. Entonces, ¿cómo involucramos el espesor? Bueno, podríamos utilizar lo que se llama el índice de estrés pico diastólico y pico sistólico, que lo que hacen es una ecuación que relaciona mis diámetros, tanto sistólicos como diastólicos, con mis espesores para tratar de inferir cómo está la tensión parietal de mi miocardio en los distintos momentos del ciclo cardíaco. Pero no me quiero meter en eso, que sin duda es muy interesante de hacer, pero es un poco complejo y no lo solemos usar en la práctica clínica. Vamos a hablar
Entonces sí, de cómo utilizar esas áreas y esos volúmenes que fuimos mirando en el simple ecocardiograma bidimensional para estimar mis volúmenes de llenado, mi estado de precarga y en definitiva mi función diastólica. Si yo tengo un diámetro, ¿a qué le voy a dar más bolilla entonces? ¿Al diámetro de fin de diástole o al diámetro de fin de sístole? Bueno, hay varios trabajos que tratan de ver si el diámetro de fin de diástole es un buen indicador de respuesta a volumen o de función diastólica en un paciente inestable hemodinámicamente, y no lo logran, no logran una buena predicción de que ese miocardio todavía es capaz de llenarse más y responder con aumento del gasto cardíaco. Pero sí tal vez lo logre, y esto no está tan estudiado, mis diámetros y volúmenes de fin de sístole. Si yo tengo un área o un diámetro de fin de sístole muy pequeño, es probable que si yo logro llenar mejor mi ventrículo, ese sea capaz de generar un aumento del gasto cardíaco a expensas del volumen que ingresa. Y podríamos armar una tabla de score de precarga, como uno de los parámetros, después vamos a seguir viendo cómo evaluar la función diastólica, diciendo que si un diámetro de fin de sístole o un área de fin de sístole son menores a 2.5 centímetros o a 5 centímetros cuadrados respectivamente, tenemos una función diastólica conservada con volúmenes ventriculares pequeños y capacidad probablemente de recibir mayor cantidad de volumen en ese momento. Si están en situación intermedia, bueno, puede ser que tengamos o no tengamos capacidad de llenar mejor ese ventrículo y que responda con gasto cardíaco. Y si están aumentadas, es decir, un diámetro de fin de sístole ya mayor a 4 centímetros y un área de fin de sístole mayor a 15 centímetros cuadrados, bueno, es probable que ese corazón ya esté excesivamente precargado y no tenga mayor capacidad de tolerar volumen. Como vimos en clases anteriores, tal vez el parámetro más importante para evaluar la función diastólica sea el flujo mitral y su asociación o su relación con el con el Doppler tisular miocárdico. El flujo mitral, como veíamos en las clases anteriores, se basa en las características de la onda E, tanto su velocidad pico como su tiempo de desaceleración, y la relación con la onda A. Si la onda E es mayor que la onda A, pero la onda E es menor a 0,9 y tiene un tiempo de desaceleración normal entre 150 y 250 milisegundos, bueno, tenemos un patrón normal o pseudonormal. Si la onda E está excesivamente acelerada y con una desaceleración muy empinada y la onda A está muy disminuida o amputada, entonces tenemos un patrón restrictivo y hablamos de volúmenes ventriculares aumentados y presión de fin de diástole ventricular izquierda ya muy aumentada. Y cuando teníamos una onda E muy baja con una onda A que la supera y un tiempo de desaceleración de la onda E muy lento, hablábamos de un patrón de llenado lento que en general hablan de un estado de precarga bajo con presiones de fin de diástole de ventrículo izquierdo disminuidas. Y la relación E' lo mismo, cuando estaba aumentada la relación hablaba de presiones aumentadas y cuando estaba disminuida hablaba de presiones bajas. Y con toda esta información que ya vieron en la clase de función diastólica, y por eso vamos un poco más rápido, podríamos también armar un score de precarga que se suma al score de precarga por áreas y diámetros de fin de sístole. Recuerden, como siempre les digo, todo esto es información complementaria. Ninguno de todos estos valores es categórico en forma aislada. Vamos complementando con la información que vamos obteniendo. Entonces, como decíamos recién, una velocidad, podríamos decir, para armar un score de precarga, que una velocidad pico E menor a 60, con tiempo de desaceleración prolongado mayor a 240, con una relación EA menor a 1, hablan de una precarga baja con presión de fin de diástole ventricular bajos. Situación intermedia, una velocidad E normal entre 60 y 120, con un tiempo normal entre 150 y 250, y una relación normal entre 1 y 2, hablan de una presión de fin de diástole ventricular izquierdo normal o intermedia, con volúmenes conservados. Y la situación inversa, es decir, una onda E muy acelerada, un tiempo muy corto
y una relación muy aumentada con la onda E muy dominante, hablan probablemente de presiones ventriculares aumentadas o excesivas con volúmenes de precarga muy altos. Y en cuanto al Doppler tisular, lo mismo. Probablemente sea más importante la relación EE' que la velocidad pico en sí de la onda E, pero ambos son complementarios. Y podemos decir que una relación EE' menor a 10 con una velocidad pico E' mayor a 8.5, hablando de una situación de precarga baja, ¿sí? O una capacidad miocárdica de tolerar mayores volúmenes y mayores presiones, sin ningún problema. Situación intermedia entre 10 y 15 de relación y 5 a 8.5 de velocidad pico de prima, bueno, hablan de un estado intermedio con probablemente una precarga normal y volúmenes normales. Y una relación al revés, con relación E' aumentada mayor a 15 y una velocidad pico E menor a 5, hablarían de que ese miocardio probablemente ya no sea capaz de tolerar mayores presiones de fin de diástole o mayores volúmenes de fin de diástole, por estar en el límite de la ley de Frank-Starling. Y por último, la tan famosa vena cava, conocida por ustedes, en donde decíamos que una vena cava muy dilatada y sin colapso inspiratorio podría significar que la precarga está aumentada y que ese paciente ya no es capaz de tolerar mayores aportes de volumen. Pero como han visto en otras clases mías y de otros médicos que han hablado en este curso, esto, repito, es un valor más junto a todo lo que vengo diciendo y no categórico en forma aislada, por un montón de situaciones que pueden variar. Pero asumiendo que es creíble la vena cava, podríamos decir que un diámetro menor a 22 con un colapso mayor a 50% habla de un paciente capaz de tolerar volumen, es decir, una precarga baja con una PVC de alrededor de 5. Un diámetro menor a 22, pero con un colapso que ya está un poco más disminuido, cercano al 25%, podría hablar de una PVC más normal, acercándose a los 10 centímetros de agua. Ya un diámetro dilatado mayor a 22 y un colapso bajo de 25 o menos hablan de PVC que ya están empezando, de una PVC que estaría empezando a aumentar, de 15 a 20 centímetros de agua, y ya cuando el diámetro está muy aumentado y no hay ningún grado de colapso, podríamos decir que la PVC está mayor a 20. Les recuerdo nuevamente que esto se altera mucho según los patrones respiratorios, según si el paciente está o no ventilado, según si esa ventilación mecánica tiene presiones muy elevadas de PIP y volúmenes tidal muy pequeños, etc. Y para lo otro que nos sirve la PVC, la estimación de la PVC a través de la vena cava, recuerden, es para medir la presión sistólica pulmonar. Otro dato que a veces nos sirve en la evaluación hemodinámica de los pacientes. Esto lo hacíamos a través de esta estimación de PVC con esta tabla, más la velocidad pico del jet de regurgitación de la válvula tricuspidia. En este caso, por ejemplo, si la velocidad pico del jet de regurgitación es de 37 milímetros de mercurio y yo le agrego alguna de estas PVC, obtengo la presión sistólica pulmonar. Si yo tuviese, por ejemplo, una situación de vena cava como en el segundo caso, tendría una PVC de alrededor de 10 más 37 de pico de insuficiencia tricuspidia, tendría un 47 de milímetro de mercurio de presión sistólica pulmonar. Ahora sí, el último capítulo era la predicción de respuesta a volumen en un paciente. En este caso, la mayoría de los métodos son más reproducibles en un paciente en ARM, pero también se pueden hacer algunos de ellos en pacientes ventilando de forma espontánea. Ya vimos esta clase, recordamos entonces la variación respiratoria del flujo mitral, ¿sí? La variación respiratoria del VTI subaórtico, la variación del gasto cardíaco o del VTI solamente, desestimando los diámetros, asumiendo que son siempre iguales y por ende dando solamente importancia a la variación del VTI con leg racing, o lo mismo pero con pruebas de volumen, o lo mismo con el release luego de una pausa inspiratoria o expiratoria en los pacientes ventilados.
Bueno, esto también lo vimos anteriormente, como lo hacíamos. Teníamos la variación de esa onda E y del patrón mitral con la respiración del paciente, que podía, por ejemplo, pasar de un patrón pseudo-normal, entre pseudo-normal, casi relajación lenta, a restrictivo y viceversa, o sin modificar mucho el patrón, pero ir cambiando las velocidades de la onda E a expensas de la respiración. Esto nos hablaba en general de que el ventrículo tenía cambios en su llenado a expensas de la respiración del paciente. Y esto podría predecir que ese ventrículo es más o menos capaz entonces de tolerar cambios en su estado de precarga y por ende cambios en su gasto cardíaco al recibir volumen. Lo mismo con la variación del BTI. Si la respiración generaba cambios cíclicos en el volumen eyectivo a expensas de la respiración, probablemente sea a raíz de que ese ventrículo es capaz de llenarse más o menos según el volumen que recibe con los cambios de presión respiratoria. Y por ende, si esa variación es muy marcada, sería capaz de recibir más volumen y poder entonces usarlo como terapéutica. Y por último, las pruebas dinámicas, que también lo habíamos visto. Si yo tengo un paciente digamos, si yo a un paciente le aplico una pausa respiratoria en inspiración o en expiración y luego de más o menos 15 segundos y luego hago un release, eso impacta sobre el cambio del llenado ventricular y genera una disminución o un aumento respectivamente del gasto cardíaco luego del release de la pausa. Todo esto ya lo vieron en la clase de predicción de respuesta a volumen, pero se los recuerdo para que vean cómo lo hacíamos. Y por último, como habíamos hablado también en la clase de predicción de respuesta a volumen, las maniobras de leg raising o stress test. Es decir, situarnos en el BTI subaórtico, generar una autotransfusión con el leg raising o el levantamiento de las piernas y ver si eso coincidía con un aumento del gasto cardíaco. Y este es tal vez el parámetro más definitorio de que ese ventrículo evidentemente tiene una mejoría del gasto cardíaco cuando le doy volumen y por ende va a responder obviamente a nuestra terapéutica con fluidos. ¿Qué podemos entonces resumir de la comparación entre las mediciones ecocardiográficas que nos aporta una ecocardiografía y que nos aporta un Swan-Ganz en un paciente inestable hemodinámicamente? Bueno, podríamos decir que tanto el Swan-Ganz como la ecocardiografía nos podrían ayudar a medir la PVC. El Swan-Ganz obviamente la mide perfectamente en forma numérica. La ecocardiografía nos la estima a través de la vena cava, pero con cierto margen de error en algunos pacientes. El Swan-Ganz obviamente mide en forma numérica la presión wedge o de enclavamiento. La ecocardiografía no lo mide en forma numérica, podría hacerlo a través de los jets de insuficiencia valvulares, por ejemplo la insuficiencia valvular mitral o mismo la insuficiencia valvular aórtica, pero como vieron con el doctor Andrés Russo, pero generalmente no se usa. Lo que sí podemos interpretar es funcionalmente cómo está esa presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, como decíamos, a través del flujo mitral, de la relación E' y de los volúmenes ventriculares, sobre todo de fin de sístole. Con toda esa información podemos predecir cómo está esa presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Es decir, si está en condiciones de tolerar mayor aporte de volumen o no. Y en esto me detengo un segundo. No necesariamente es mejor conocer el valor numérico de mi presión de enclavamiento que conocer funcionalmente cómo está mi fin de diástole del ventrículo izquierdo. Porque tal vez no es lo mismo para un paciente que para otro tener 18 de wedge. Hay algún paciente que con 18 de presión de enclavamiento o wedge tiene excelente respuesta a volumen y está en una situación ventricular de perfecta capacidad de tolerancia al líquido, y otro paciente que con 18 milímetros de mercurio de presión de enclavamiento o wedge
está con un ventrículo colapsado y claudicado y no puede estirarse más y no puede recibir más volumen. Entonces, capaz que la ecocardiografía complementa esa información y nos da datos funcionales de cómo está en la ley de Frank-Starling ese ventrículo al final de la diástole. Después, hablando del gasto cardíaco, bueno, obviamente el Swan-Ganz lo mide por termodilución y la ecocardiografía lo mide a través del BTI subaórtico. Hay varios trabajos comparativos y son muy correlacionables ambos dos, ¿sí? Así que en ese sentido no hay mayor diferencia. En cuanto a las resistencias venosas sistémicas, bueno, el Swan-Ganz obviamente las calcula matemáticamente a través del resto de los datos y en la ecocardiografía también lo podría hacer porque yo tengo la TAM, obviamente al tener una medición de presión arterial en el paciente, ya sea con un catéter radial o un PNI, puedo estimar la PVC como ya vimos y obviamente puedo medir el gasto cardíaco, con lo cual numéricamente puedo calcular las resistencias venosas sistémicas. Las resistencias venosas pulmonares, el Swan-Ganz las mide, ecocardiográficamente también lo podríamos medir porque le faltaría la presión diastólica pulmonar, ya vimos cómo se calcula la sistólica, se puede medir la presión diastólica pulmonar a través del jet de insuficiencia de la válvula pulmonar y obviamente con el gasto cardíaco y nuevamente la presión Wedge y la PVC podríamos medir la resistencia venosa pulmonar, pero no se hace en general en la práctica cotidiana. Obviamente la vedette del Swan-Ganz es la medición continua de la SpO2, que tal vez es el dato más relevante que nos aporta el catéter en la arteria pulmonar en los pacientes inestables, y obviamente esto no lo podemos medir con la ecocardiografía, con lo cual esto sería claramente el aporte más importante del Swan-Ganz, que es exclusivo de este método. Puedo hacer pruebas dinámicas y interpretar la respuesta a volumen con el Swan-Ganz, obviamente a través del gasto cardíaco, ver si a través del aporte de volumen o leg raising hay aumento del gasto cardíaco en el Swan-Ganz, obviamente que lo puedo hacer. Y también puedo hacer pruebas dinámicas con la ecocardiografía y tal vez puedo hacer más pruebas dinámicas que con el Swan-Ganz, porque no solamente puedo medir la variación en el gasto cardíaco, sino que puedo medir la variación de mi BTI, puedo medir la variación del flujo mitral, puedo medir el comportamiento dinámico, puedo medir el comportamiento dinámico del corazón en sí a través de la ecocardiografía. Y algo que me aporta la ecocardiografía, que no me aporta el Swan-Ganz, como siempre les digo, es la evaluación anatómica de mi corazón. Y a través de esto, en muchos casos, me da un diagnóstico etiológico de la causa del shock. Yo a través de la ecocardiografía a veces directamente veo una miocardiopatía séptica severa, por ejemplo, y ya sé que ahí está el origen del shock y por ahí con una motilidad cardíaca, una fracción de eyección de 20-15%, sin ninguna duda que voy a tener un shock cardiogénico, o por lo menos un componente cardiogénico dentro de mi shock. Puedo ver si hay una valvulopatía severa que me está comprometiendo hemodinámicamente al paciente. Puedo ver si hay algún infarto miocárdico nuevo. Puedo ver si hay una rotura valvular. Puedo ver si hay un derrame pericárdico que me está comprometiendo el llenado de las cavidades. O un hematoma pericárdico que me está comprimiendo la aurícula. Y así puedo mencionar un montón de ejemplos. Y eso no me lo aporta el Swan-Ganz. Bueno, ¿cómo hacemos todo esto en la práctica? Es decir, secuencialmente, cuando estoy haciendo yo la ecografía, ¿cómo lo hago? Les prometo que ya estamos llegando al fin de la clase. A los que se están quedando dormidos, que es más que entendible, les recomiendo que pongan pausa un minuto del video, se tomen un café, un poco de mate y en 5 minutos escuchen esta última parte. Todo lo que veníamos viendo hace un rato, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Bueno, empezamos. Ventana parasternal izquierda, hago un eje largo, veo cómo se mueve todo, veo una interpretación global de mi corazón, cómo tiene la válvula aórtica, cómo tiene la mitral, si está engrosado, si no está engrosado es el miocardio, si está dilatado o no está dilatado, si tiene algún infarto, etcétera, lo que siempre decimos. Y además pongo una pausa y mido el diámetro diastólico, como decíamos acá, después mido el diámetro sistólico y mido el tracto de salida del ventrículo izquierdo para luego hacer el cálculo de gasto cardíaco. Paso al eje corto, girando 180 gramos el traductor, veo la contractilidad regional, ¿sí?
veo globalmente cómo se mueve mi corazón, a ver si es normal o no, y calculo las áreas, como ven acá en el dibujo, de fin de diástole y fin de sístole. Paso a la apical, hago un 4 cámaras, nuevamente veo globalmente mi corazón, veo cómo está el BD, cómo está el BI, si hay alguno dilatado, si hay alguno patológico, si se mueve todo bien, si mis áreas de fin de diástole y o de fin de sístole están aumentadas o disminuidas, etc. Y luego paso el Doppler pulsado por la válvula mitral en la cara ventricular y obtengo el flujo mitral para luego interpretar como ya hemos visto. Y pongo el Doppler tisular sobre el miocardio en el anillo mitral y obtengo mi onda tisular para medir la onda S e interpretar cómo es mi función sistólica y las ondas E' y A' para interpretar mi función diastólica como ya hemos visto anteriormente. Luego de 4 cámaras paso a 5 cámaras, pongo mi Doppler pulsado 2 centímetros por arriba de la apertura de la válvula, o sea en el tracto de salida, y mido mi BTI subaórtico para calcular el gasto cardíaco. Y por último paso a la ventana subsifoidea y veo y evalúo mi famosa vena cava, tanto su diámetro como su colapsabilidad. Bueno, con esto damos por terminada la clase que resume el monitoreo hemodinámico global. Repito, estos son todos conceptos que ya vieron en las clases anteriores, pero quería juntarlos todos en una misma clase para que sepan que secuencialmente esto es lo que hacemos en nuestros pacientes. Interpretar entonces la función sistólica en forma global, interpretar la función diastólica en forma global, ver mi corazón estructuralmente, ver si encuentro alguna causa de shock en forma directa y por último con con las mediciones dinámicas, ver si podemos predecir la respuesta a volumen de nuestros pacientes. Muchas gracias.